Hoy, bueno, es una compañera, digamos, de la lucha por la democracia, la compañera e hija de Rodolfo Walsh, María Victoria Walsh. Me parecía muy interesante traerla hoy en este programa, ya que ayer no se conmemoró solamente el Día Internacional del Niño por Nacer. Había no. otro evento más importante, ¿no? Exactamente, que va justamente en la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia en temas de derechos humanos, que fue la muerte de Rodolfo Walsh. Bueno, como para arrancar un poco, me parecía muy interesante poder traer a su hija, ponerle un poco de voz a su vida. Ella nace el 28 de septiembre de 1950, fue criada en La Plata, es la hija mayor de Rodolfo Walsh. Ajá. Y a su vez como que también siguió los caminos y los pasos del padre, se suma a Montoneros y también es periodista. Una mujer muy inteligente, se destaca rápidamente porque cuentan que en sexto grado ya se estaba aburriendo un poco de lo que veía en la escuela, entonces decidió hacer un año libre y así comenzó, calculo que sería como el segundo año ahora, claro, claro. Entonces ella rinde libre porque estaba como aburrida y bueno. Muy inteligente. Muy inteligente, sí. En 1972, cuando ya tenía 22 años, comienza a trabajar en el diario La Opinión. Enseguida comienza una actividad gremial, es elegida como delegada y empieza a tener también varios problemas con su jefe que era Jacobo Timerman. Dicen que, según lo que leí, era muy interesante, que el día que ella se termina por cansar de licenciar las horas en su trabajo, renunciar al cargo de delegada, era porque ya no, esa confrontación con el jefe ya no la soportaba más, no la toleraba más y no había manera de revertir ese conflicto entre ambos dos. Muy Entonces fuerte, ese día, perdón, sí. muy fuerte esto también, ¿no? Periodista y sindicalista en la época, ¿no? Y mujer. Y mujer, periodista, sindicalista en la época. Increíble, sí. Muy buena. Entonces dice que el último acto que hace antes de retirarse, le rompe la puerta al jefe, pero porque no conseguía, digamos, lo acordado, lo que estaban discutiendo. Entonces, bueno, se recalentó y después termina renunciando y se licencia a las horas, en realidad, no renuncia, pero nunca vuelve al diario. Entonces ahí comienza, junto con su padre, Rodolfo Walsh, a trabajar en Montoneros. Rápidamente le decían la cabezona, así que ya sabemos más o menos que era un poco bastante combativa la compañera. Sí. Bueno, y comienza, como bien dije, a trabajar en Montoneros. Llega a ser oficial segunda, digamos, de la organización y a su vez hace cargo del departamento de presa del Frente de Montoneros, que se llamaba Hilda. Comenzó también con unos trabajos territoriales, en realidad antes de llegar a todo esto ya trabajaba mucho en las villas y ahí es donde empieza a tener esa empatía. El padre siempre reconocía que después de que volvía de alguna actividad militante en el territorio de las villas, ella como que, nada, empezaba a salir todo su fuego militante y pasión militante, en donde, nada, la empoderaba muchísimo después de esas actividades. Estaba casada con Emilio Costa, que también era un militante de Montoneros y que fue detenido en 75. Nunca supo qué pasó con su compañero y meses después ella estaba embarazada, ella puede tener a Victoria, pero bueno, el padre nunca volvió, todavía actualmente claro. No se sabe. Después, en 1976, obviamente, al ser una militante tan activa, mujer, hija de Rodolfo Walsh, además con ese carácter que destacaba, ella empieza a temer la vida de ella, pero más que de ella, teme por la vida de su hija claro. Victoria. Entonces siempre tenía compañeros, amigos, familiares, donde dejaba a su hija y después de distintos operativos, ellos con los demás compañeros seguían cambiándose de lugares. Pero el 28 de septiembre, el día de su cumpleaños, no pudo, digamos, como que las cuestiones materiales del tiempo y el espacio en ese momento no tuvo con quién dejar a su hija, así que se lo llevó en donde estaban quedándose con otros compañeros, en la calle Corro 105, en Capital Federal, Floresta. Ese día era su cumpleaños, ¿no? Me pareció muy interesante ese color. Al otro día, a la madrugada, a las 7 de la mañana, sienten que llegan las fuerzas militares, ¿no? Los habían encontrado y encima estaba con su hija.
Ese era, creo que era el mayor miedo de María Victoria. Probablemente también se haya sabido todo eso, digo, la fecha del cumpleaños era algo como mínimo en toda la inteligencia que hacían las fuerzas militares y represivas del Estado, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, eran 5 compañeros los que estaban ahí. María Victoria, después también estaba Ismael Salame, Juan Carlos Coronel, Beltrán, bueno, María Victoria y Alberto Molina, todos montoneros. Pero cuando ven que a las 7 de la mañana que llegan las fuerzas militares, María Victoria se va a la terraza con otro compañero, otros se quedan dando la batalla en la planta baja y bueno, empiezan los tiros y demás. Claro, la resistencia. Claro, la resistencia. Cuenta uno de los oficiales que estuvo ahí, que muy interesante que hablen ellos, y que lo cuenten de esa manera. Dicen que, bueno, que de la nada, ellos estaban, que duró como 1 hora y media ese conflicto, que no nada, que muchísima resistencia. Sí, completamente. Y que cuando ven en la terraza, ven que escuchaban que cuando había un disparo desde arriba para abajo y ellos paraban por el destello del arma, por el destello del tiro, había una voz de una mujer que se empezaba a reír, ¿no? Que como que estaba disfrutando esa situación. De cierta manera, la gracia de poder haberle sacado un poco de ventaja. Pero dicen que cuando de la nada empiezan a ver que dejan de tirar, que ella deja de disparar, se para en la terraza y empieza a hablar. Dice que mucho no se acuerda, la verdad que no se acuerda. Sí, que era una mujer flaquita, chiquita, con el pelo corto, y que bueno, y que había dejado de disparar. Sí. Entonces ellos también, porque fue una sorpresa en realidad ese acto. Bueno, lo último que dice, y que es lo que a mí me parece interesante también cerrar por ahí la columna, o traerla para el cierre, es como la frase que ella dice a lo último y que la carga su muerte de dignidad, como también reconoce Rodolfo Walsh. Ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir. Y así con su compañero que estaban en la terraza se tiran un tiro en la sien, y bueno, y de esa manera fallecen. ¿Se sabe algo de su hija? La relación con el resto de los compañeros, ¿no hay algo muy profundo en ese sentido? ¿No? La verdad, yo lo que me quedé es en que todavía sé que siguen haciendo, hasta el año pasado, reabriendo, todavía sigue la causa y el expediente de María Victoria sigue abierto. La hermana actualmente es militante por la izquierda, fue diputada nacional. Entonces siguen, digamos, como reivindicando la lucha y a su vez no cesa el expediente en la justicia. Quieren que todavía se siga haciendo justicia porque, digamos, la teoría de los 2 demonios, ¿no? Claro. Generó mucho impacto. Entonces lo que ellos están haciendo actualmente sigue la lucha para demonizar los grupos combativos en contra de la represión de la dictadura. Sí, de la resistencia. Súper interesante la vida de Victoria. Hay como bastante material quizás para recomendar. Sí, la verdad, hay muchísimo. La carta que le hace Rodolfo a Victoria es una cosa que, no, la verdad es algo muy romántico. Creo que a cualquier militante le puede llegar a tocar muy de cerca, y al que no es militante poder adentrarse en lo que es una convicción, en lo que es un ideal, lo que es un compromiso defendiendo los derechos humanos y las luchas sociales. Creo que eso es lo mejor. Después sí, por supuesto, creo que hay muchísimo material, muchísimo más, obviamente por ahí de Rodolfo Walsh, que fue uno de los que más escribió. Creo que Vicky se destacó también en cuestiones más del grupo Montoneros. Por ahí tampoco, bueno, esa es la fuerza de lo colectivo, ¿no? Que hay nombres que por ahí no sobrepasan al movimiento, porque el movimiento para ellos es más grande, y ahí en ese interín no dudan en dejar su vida por los demás. Claro, por nosotros también. En relación a Rodolfo Walsh, una de las cartas que más también se conoce es la carta abierta a la dictadura militar, que salió un año después de que se haya instaurado la dictadura más brutal de nuestro país, en la que sistemáticamente él cuenta cuáles son las cosas que estaban haciendo la dictadura y por qué había que empezar a reprobarlas desde el principio. Cuando había un cerco mediático, un blindaje mediático bastante importante, Rodolfo Walsh, con esa carta abierta a la dictadura militar, nos contó a todos, o les contó a todos en sentido estricto, qué estaba pasando, no solo a nivel de desapariciones y torturas, sino a nivel económico, ¿no?
Entonces, bueno, Completamente. acá no quiero quitar el espacio a su muy hija, ni a la interesante. columna, ni a Eva, pero también es interesante ver porque Seguro. a un año de Exactamente. iniciar la dictadura cívico-militar, el tipo ya había puesto todos los puntos sobre las IES y ya aclaró el panorama de entrada, algo que se fue confirmando muchos años después. Completamente. Ah, sí, totalmente.